están? Bienvenidos, bienvenidas al resumen de noticias parlamentarias aquí en DTV, el periodismo en el Congreso hasta las 22 horas. Los vamos a estar acompañando contándoles los títulos más importantes de todo lo que sucede aquí en la Cámara Baja del Congreso de nuestra nación argentina. Yo soy Sofía Raimundes y estoy acompañada con mi compañera Maya Kershen. Hola May, buenas noches. Hola Sofi, buenas noches. Bueno, tenemos un día lleno de información hoy y sobre todo el tema más importante, el presupuesto 2022, un tema que fue presentado esta semana en la Cámara Baja y que va a ser tratado en diputados en los próximos días. Sí, exactamente. Fue presentado antes de ayer, específicamente el 15 de septiembre, cumpliendo con la ley justamente. Han pasado 2 días, pero parece que pasaron siglos porque se debatió muchísimo, tanto aquí dentro como a nivel nacional. Y vamos a repasar los puntos más importantes de lo que dejó la presentación de este presupuesto para el 2022. Y también vamos a hablar de la presentación del proyecto de ley de compra argentino que se presentó este lunes, esta semana, luego de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias por el Poder Ejecutivo, por Alberto Fernández, y justamente busca reactivar la industria y, según afirman, crearía 30.000 nuevos puestos de empleo. Quien se refirió respecto a esto fue el diputado oficialista nacional Carlos Selva, del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Habló sobre este proyecto de ley de compra argentino y también unos lineamientos sobre el presupuesto que va a tener que ser debatido aquí dentro. Lo escuchamos. Lógicamente que pretenderíamos darle celeridad, porque queremos garantizar el mismo modelo de país para adelante, con mayor capacidad distributiva, con mayor equilibrio de la distribución de la riqueza, que eso es lo que más lamentablemente no hemos podido lograr. Ha habido crecimiento de sectores y eso no ha sido equilibrado el crecimiento, sino la concentración económica se evidenció. Bueno, estos son cosas que nosotros tenemos que cambiar. El presupuesto, yo pretendo obviamente que siga marcando el modelo de país, que es producción, empleo, desarrollo, equilibrio fiscal. Lo pretendo que lo saquemos con la mayor celeridad posible, pero eso va a depender de las reuniones que obviamente tenemos que dar para escuchar a los legisladores provinciales, para escuchar a la oposición. Así que, por más que tengamos elecciones en noviembre, calculo que al haber entrado ahora ya empezamos una discusión del presupuesto, sin ninguna duda. En lo que va de este año se recuperaron 18.000 puestos de trabajo, dicho por el secretario general de la UOM. Un claro convencido y defensor de que la política que viene instrumentando nuestro gobierno va en el rumbo correcto de generar desarrollo, generar reactivación. La economía viene creciendo, lógicamente no llega, la macro viene creciendo, todavía tenemos el problema de la inflación, el problema de la pérdida de los salarios con respecto al crecimiento inflacionario. Son situaciones. Este tipo de compra argentino viene a ratificar el rumbo que vamos a potenciar la capacidad de la industria nacional en detrimento del facilismo de la importación. Entonces, obviamente que es un correlato de acciones en el mismo sentido de defender producción y empleo, o sea, valor agregado, no solamente cuestiones económicas, sino desarrollo. Y el desarrollo se da justamente integrando a todos los actores que componen un producto. Bueno, y hablando de cuestiones económicas, quien conversó esta tarde en la segunda edición con nuestro colega Pato Méndez fue el diputado de la UCR, Gustavo Mena, quien habló del presupuesto 2022. ¿Qué fue lo que dijo? Que fue una presentación para cumplir, que no parece un proyecto planteado por el gobierno para el largo plazo, pero que sin embargo van a dar quórum porque están listos para acompañar la propuesta. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado Mena. A mí la impresión que me da es que es un presupuesto presentado como para cumplir. No creo que haya ahí un programa de gobierno, una elaboración. Los dibujos de siempre, una inflación proyectada que no se compadece en lo más mínimo con la realidad, una pauta de crecimiento del PBI que tampoco tiene asiento en la realidad. Lo que nosotros estamos asistiendo es a un desgobierno, a una caída sistemática de la actividad y además impactada ahora por este virtual cierre del gobierno. Hace 3 días que el gobierno no gobierna, que está enfrascado en una pelea interna. De hecho, ese presupuesto da por hecho también que hay un acuerdo con el fondo, porque no están contempladas entre las partidas el repago de esa deuda.
y en paralelo no ha habido ningún avance en esa negociación. De hecho, creo que es uno de los puntos focales de la disputa que se da en el seno del poder. Así que yo creo que, digamos, no me da la impresión que sea producto de un acuerdo entre las tres facciones del Frente de Todos, sino que eso es como un pase burocrático al Congreso, porque hay que cumplir con la Ley de Administración Financiera, tiene que estar presentado antes del 15 de septiembre, pero nada más. Y de hecho no hay ninguna agenda de tratamiento. Hay que darle tratamiento a la Ley de Presupuesto. Se le iba a pedir a Heller que defina cuándo se lo va a empezar a tratar, cuál es la agenda de reuniones para darle tratamiento. Por supuesto, vamos a dar quórum, porque tenemos que estar a la altura de la responsabilidad que no tiene ni el presidente, ni la vicepresidenta, ni todos quienes conforman el Frente de Todos, que han puesto al país en vilo, ¿no? Con esta novela. Otra vez aparece la discrecionalidad en la formulación presupuestaria, otra vez aparece algo que particularmente yo vengo reclamando desde hace más de un año, que es la desatención a las provincias que están en una crisis grave, como la de Chubut, por ejemplo. Muy bien, ahí escuchábamos al diputado de la Unión Cívica Radical y ahora sumamos una voz oficialista. Hablamos de Blanca Osuna, del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, que también se refirió al presupuesto, pero claro, es muy amplia la presentación y específicamente habló sobre la generación de empleo joven, que además representa un gran porcentaje del padrón electoral justamente, y afirmó que es una gran demanda de la sociedad, específicamente en el rango etario de 18 a 25 o 24 años, y dijo que tiene que ser una generación de empleo genuino para el largo plazo y reemplazar justamente algunas cargas sociales con empleo. Yo me he abocado a un aspecto que me parece importantísimo del presupuesto, que tiene que ver con el contraste entre la propuesta presupuestaria para el 2022 y la evaluación y la ejecución del 2021. ¿Qué es lo que pasó con este presupuesto? ¿Cómo viene su ejecución? ¿Qué aspectos? Porque en realidad fue un presupuesto que originalmente nosotros aprobamos, pero al mismo tiempo tuvo modificaciones que lo fueron incrementando a partir de una dinámica económica que generó paralelamente un incremento de los ingresos y al mismo tiempo, por una de las leyes que nosotros aprobamos, la del aporte extraordinario, también hubo un flujo de recursos que ingresó al presupuesto y que originalmente en el debate inicial nosotros no lo teníamos en el registro. Entonces, esta mañana yo mantuve con equipos del Ministerio de Obras Públicas de mi provincia, la provincia de Entre Ríos, en particular con el ministro Marcelo Richard, bueno, una mirada sobre cómo estamos con este presupuesto. Si bien hay registros de obras y de acciones que deben tener continuidad, obras de infraestructura de gran envergadura, como es la culminación, por ejemplo, en mi provincia de la Ruta 18, o toda la política de vivienda, que son compromisos que inicialmente tienen el soporte de este presupuesto que está en ejecución, pero que necesariamente van a requerir que eso se plasme en el presupuesto del año que viene. Digo nada más una línea, y la otra tiene que ver con la pertinencia de mi responsabilidad como presidenta de la Comisión de Presupuesto, y eso ya es el otro frente. Bueno, y minutos atrás habíamos escuchado expresarse al diputado de la UCR, Gustavo Mena, sobre el presupuesto 2022, quien también se pronunció al respecto, perteneciente al bloque de la UCR, pero por Formosa, fue el diputado Mario Arce, que si bien afirmó que van a dar un quórum y van a acompañar el debate sobre el presupuesto 2022, tienen muchas dudas sobre las metas de inflación que presentó el gobierno. Escuchemos lo que dijo. La posición justamente es tratar un poco por supuesto, de dar la discusión, de facilitar el quórum, más allá de que podemos tener algunas observaciones, algunos planteos en particular. Eso sería como el posicionamiento político en cuanto a el presupuesto. Es decir, también vemos que está pendiente todo lo que tiene que ver, bueno, con el avance de volver a la normalidad, creo, en cuanto al protocolo. Es decir, ya no deberíamos tener, es decir, debería funcionar con normalidad el Congreso, con presencialidad total. Hemos señalado justamente desde la oposición muchos referentes que
justamente nuestras dudas acerca del cumplimiento de esas variables macroeconómicas que hacen principalmente al aspecto del tipo de cambio, a las metas de inflación, así como también aspectos que hacen al déficit fiscal. Creo que esos 3 puntos en cuanto a las metas que se propone el proyecto de presupuesto, lo enviado por el Ejecutivo, por ahí generan muchas dudas en cuanto al cumplimiento de esas metas. Bien, van a dar quórum, así afirman los diputados del interbloque opositor. Vamos a ver qué sucede entonces con el tratamiento del presupuesto que, recordamos, es para el año que viene, para el 2022, y fue ingresado aquí por mesa de entradas en la Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina, cumpliendo con la ley establecida este 15 de noviembre. Y vamos a ver los lineamientos básicos, ¿no? Los puntos más principales que plantea el presupuesto y que más preocupan a quienes nos están viendo del otro lado, que es inflación, cotización del dólar, el salario, el crecimiento del salario real de los trabajadores y trabajadoras, y además el acuerdo o no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y muchísimos lineamientos más que los vamos a repasar en las siguientes placas que ya tenemos en imágenes. La primera oración justamente es lo más importante que plantea el presupuesto de 4.851 páginas. Aquí los desmenuzamos y abordamos lo principal. Prevé un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno, del PBI, una inflación del 33%. Esto fue lo que generó más polémica, que seguramente lo van a debatir arduamente. Y un dólar a 131,1 pesos. Recordamos que esto es para diciembre del año que viene. Lo que estaba previsto para diciembre de este año, del 2021, es un dólar oficial de 102 pesos. No contempla el pago, justamente lo que estábamos diciendo, del vencimiento de capital al Fondo Monetario Internacional, al FMI. Una de las principales críticas justamente de la izquierda y también eslogan de campaña era que este dinero que iba a ser destinado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debía ser desviado para abultar el bolsillo de los trabajadores, de los argentinos y argentinas en general, y justamente no estaban de acuerdo con este punto, que vamos a ver finalmente cuál va a ser el resultado del diálogo, del debate que se va a dar dentro de la Cámara Baja. También prevé un incremento real del gasto social, de la inversión, digamos, de las cargas sociales y del gasto en general del desarrollo, y una reducción de los subsidios energéticos. Esto es un dato muy importante también, porque de a poco, y esto lo hemos hablado, se va a empezar a generar una segmentación, que quiere decir que quienes tengan mayor poder adquisitivo van a tener que contribuir más al pago de las tarifas, específicamente de las tarifas de luz, gas, de servicios básicos, y quienes tengan menos, bueno, van a tener que pagar una tarifa relacionada también a su ingreso. Y recordamos que durante estos 2 primeros años de gobierno habían sido contempladas, casi congeladas, a comparación justamente del gobierno anterior. Esto va a ser revisado por los diputados y diputadas dentro del recinto cuando se trate finalmente. En cuanto a la inflación, un ítem muy importante por toda la ciudadanía y obviamente por los políticos también. Para el próximo año, para el 2022, el Ministerio de Economía la estimó en un 33%, es decir, 12 puntos porcentuales debajo de la previsión para el cierre del 2020, no de este año, del año pasado, que estaba estimada en un 21%. Para este año, la inflación que fue puesta en el presupuesto que se presentó justamente el 15 de noviembre, pero del 2020, era de un 29%. Bueno, finalmente esos números fueron superados. Hoy, al 17 de septiembre, estamos con una inflación del 45,1% y va a tener que ser debatido justamente porque se está enmarcando este número dentro de una batería de ayudas sociales que va a plantear el gobierno en los próximos años, pero vamos a ver si finalmente dentro de la Cámara se aprueba este porcentaje inflacionario. Seguimos hablando de importaciones y exportaciones. Una mejora de las exportaciones del 7,5% plantea este presupuesto y de las importaciones del 9,4% para un saldo comercial de $9.300.000 y con un tipo de cambio nominal de, como dijimos, 131,1 pesos por dólar para diciembre del 2022. Lo que se busca justamente es que ingresen más divisas de las que han ingresado durante el 2020, parte del 2019, durante el 2020 principalmente, y durante todo este año. Última placa para repasar los ítems y los indicadores más importantes de este presupuesto que presentó finalmente el ministro de Economía, Martín Guzmán,
se plantea un déficit primario del 3,3% y un resultado financiero del 4,9% del producto, algo mucho menor de lo que sería si no se hubiera concretado, ¿no?, la reestructuración de la deuda en el 2022, la reestructuración de la deuda que, bueno, era justamente una de las principales preocupaciones de nuestro ministro de Economía. Y seguimos hablando sobre presupuesto, pero sumamos voces que han pasado aquí por la continuidad informativa de DTV. Así es, tenemos más voces muy claras, las placas, Sofi, sobre el presupuesto 2022. Sabemos que el gobierno presentó una propuesta que tiene que mostrar crecimiento y estabilidad para poder negociar con el Fondo Monetario Internacional la deuda que adquirimos en el gobierno anterior. En ese sentido, el diputado Luis Pastori de la UCR se refirió a la presentación del Ejecutivo del presupuesto 2022 y dijo que las cuestiones raras siempre aparecen a último momento. Vamos a escuchar lo que dijo Luis Pastori. Uno ve que las cuestiones medias raras que suelen aparecer en el presupuesto, que estaban fuera de programa, digamos, suelen aparecer a última hora y cuando se está por dictaminar, como ocurrió el año pasado, que de un proyecto que tenía 90 y tantos artículos, nos encontramos al momento de emitir dictamen ese mismo día con un presupuesto de 120, o sea, más de 30 artículos agregados, los cuales tenían mucho que ver con la cuestión tributaria. Ustedes se acordarán donde se crearon algunos impuestos y se ampliaron o se aumentaron varios otros. Apareció el tema de la zona aduanera especial para Misiones. Bueno, todas estas cuestiones que no estaban en el análisis previo, pero que sí aparecen al momento de dictaminar. Así que, como está enviado el proyecto, en principio con una mirada muy por arriba, porque todavía no tuve oportunidad de verlo en profundidad, no parece que tenga nada trascendente que merezca una atención en particular. Algunas cosas que pueden ser reprochables, como una estimación que consideramos, al igual que el año pasado, muy optimista, por decirlo de alguna manera, de la inflación esperada, que es una variable importante, porque después eso juega en la ejecución del presupuesto, con los aumentos de los distintos bienes y servicios. 33% cuando el mercado espera al menos un 43% para el año que viene, nos parece que está en la línea del 29% de este año, que va a estar cerca de un 50%. Así que esto nos parece que está subestimado, al igual que el tipo de cambio. Me parece también un valor que puede estar subestimado. Pero bueno, me da la impresión, Fernando, para sintetizar, que es un presupuesto presentado un poco como para cumplir con la ley que le obliga a hacerlo hasta el 15 de septiembre y sin mayores cuestiones que sean, digamos, trascendentes o que se aparten de los cánones comunes de la presentación de un presupuesto, ¿no? Ahí lo escuchábamos a Pastori, quien también estuvo dialogando con nuestro compañero Fernando Fraquelli aquí en la tercera edición de DTV. Fue Hernán Pérez Araujo, del bloque oficialista del Frente de Todos por la provincia de La Pampa, que habló específicamente sobre la relación entre la previsión de las obras que plantea el presupuesto y los fondos. Lo vemos. A partir de la semana que viene, muy probablemente estemos volviendo a la normalidad, luego de la experiencia atravesada de la elección, de la PASO del domingo pasado, con temas económicos que seguramente van a marcar la agenda, como lo decía, sobre todo el presupuesto que ingresó el día miércoles y que estamos empezando a estudiar, en mi caso con nuestro compañero Ariel Rauschenberger, que es el vicepresidente segundo de la comisión de aquí de La Pampa, y bueno, ya estamos en principio en el día de ayer y hoy viendo los beneficios para nuestra provincia, ¿no? Claro. Bueno, con los diputados que hemos hablado señalan eso, ¿no? Miran muy de cerca, más allá de los números macro, respecto a inflación, respecto a crecimiento del PBI, miran cada diputado muy de cerca el presupuesto para su provincia. Sí, esto nobleza obliga, hay que reconocerlo. Por lo menos los y las legisladoras de La Pampa, desde el Frente de Todos, siempre lo primero que hacemos es mirar las planillas de obras y cuáles son los fondos que vienen para nuestra provincia. En este caso,
Hay 7.200 millones de pesos asignados con distintas obras, rutas nacionales, casi todas las rutas nacionales, que venían muy descuidadas en la gestión de Juntos por el Cambio, no fueron reparadas, rutas que están en estado calamitoso, y muchas obras que tienen que ver con servicios sanitarios, desagües cloacales, que vienen de Lenosa. Entonces estamos bastante satisfechos, no obstante, siempre nos quedamos con ganas y pedimos un poco más. Bueno, y vamos a hacer un giro, vamos a meternos de lleno en los hidrocarburos del proyecto de ley para la promoción de inversiones hidrocarburíferas, más precisamente, y quien habló al respecto fue el diputado Eber Pérez Plaza. ¿Por qué habló de este tema? Porque dijo que es muy importante prestarle atención para el desarrollo económico. Sabemos que el proyecto de ley lo que busca es, por un lado, generar más puestos de trabajo. A su vez, disminuir las importaciones para que los dólares se queden en el país y al mismo tiempo también generaríamos más divisas. Son los ejes centrales de este proyecto de promoción de inversiones hidrocarburíferas para que las empresas inviertan aquí en el país, en Argentina. Vamos a escuchar lo que dijo entonces el diputado Eber Pérez Plaza al respecto. Estamos muy atentos y acompañando y esperando que tengamos la decisión de empezar a estar acá en el Congreso. Yo justamente en este momento estoy acá en el Congreso, en el anexo, porque estamos trabajando, no hemos dejado de trabajar por lo que a nosotros nos interesa, que es estar activos y llevar iniciativas que son nuestras economías regionales, y no podemos perder el foco del trabajo que se viene haciendo. Mire, yo creo que siempre los intereses de cada una de las provincias que tienen hidrocarburos tienen cierto peso sobre otras que no, pero es muy importante porque en toda Argentina consumimos o necesitamos estos hidrocarburos y es importante tener activa este sector también que forma parte de nuestra economía y dinamizar y generar inversiones, y esto es lo que se viene a buscar, así que yo creo que siempre es bienvenido y sobre todas las cosas trabajarlo buscando los consensos suficientes y escuchando todas las voces para que sea lo mejor posible. Y si hay algo que adornar, bienvenido sea para que sea lo mejor para los argentinos. Yo creo que está en nuestro punto de vista, nosotros acompañaríamos como viene presentado. Seguramente especialistas podrán ir más fino y poder sugerir alguna mejora. Siempre todo es importante escucharlos a todos y ver qué sugerencias le hacen positivo para mejorarlo. Por supuesto que así tiene que ser. Es importante tener activo este sector en nuestra economía, afirmaba entonces el diputado, y quien también se refirió a este proyecto de ley para la promoción, el fomento de inversiones hidrocarburíferas, fue el diputado Luis Pastori, que hace algunos minutos lo estábamos escuchando refiriéndose al presupuesto, y habló también sobre la injerencia de las tarifas y cuál va a ser el rumbo económico que se debería tomar de aquí en más para regularizar esta situación. Lo escuchamos. Es significativa, así como también fue significativa la previsión para este año. El año pasado, cuando lo presentaron, preveían que las tarifas de los servicios públicos, básicamente electricidad y transporte, que son las que más inciden en el presupuesto, y el gas, iban a seguir el mismo ritmo que la inflación. Porque tenían el mismo peso sobre el Producto Interno Bruto, con lo cual por lo menos tenían que seguir el ritmo de la inflación, cosa que no ocurrió, y todos recordamos que fue una discusión que hubo entre el ala que responde a la vicepresidenta de la Nación, digamos, que impidió, digamos, al ministro Guzmán que esto pudiera llevarse a cabo, y finalmente el ajuste tarifario de este año no superó un dígito, cuando estaba previsto que iba a ser de 2 dígitos. Así que por eso muchas veces una cosa es lo que se prevé en un presupuesto y otra cosa es lo que se termina ejecutando. Así que veremos si el año que viene esta pauta que está contemplada, como usted lo dice, Débora, se cumple o no. Bueno, y llegamos a la mitad del programa. Estás viendo el resumen en DTV, el periodismo en el Congreso. 1 hora de una síntesis informativa sobre todo lo que acontece en la Cámara Baja. Y bueno,
Vamos a pasarle también las redes sociales. Nos pueden seguir y también estar informados de todo lo que acontece en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Nos encuentran en Diputados TV, así aparecemos en Instagram y en Twitter. Y también nos pueden seguir a través de la página web. Pueden entrar a dtv.diputados.gov.ar y estar al tanto de todas las noticias parlamentarias. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con el resumen. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, esto es DTV. Me parece que no puede estar desatada, desligada la gestión y la política en los niveles locales de lo que sucede a nivel nacional. No da lo mismo quién gobierna a nivel nacional. Hay mucho enojo en esos espacios, se puede decir, sin lugar a dudas, por todo lo que representa y representó las políticas implementadas por Infran durante la pandemia. La etapa del crecimiento y del desarrollo es sin olvidarse a nadie, pero lógicamente que hay que poner un poco más en los sectores de los trabajadores, de la pequeña y mediana industria, que es lo que estamos diciendo. La Argentina se consolida fomentando, digamos, la sustentabilidad de los cimientos de la pequeña y mediana industria, del comercio, de la actividad. DTV, primera edición, de lunes a viernes. COVID-19. ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, pérdida de gusto o olfato, rinitis o congestión nasal. 1. Lo más importante de todo, aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. 4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Que un error o un descuido no nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Cuando existe un caso sospechoso, nosotros lo que le estamos pidiendo a que la gente, a que el trabajador, es que nos lo notifique previa comunicación a su cobertura médica. Es decir, lo primero que tiene que hacer cuando una persona está enferma es avisarle al sistema de cobertura médica para que puedan ir accionando y, si es necesario, mandarle médico a domicilio, eventualmente asesorarlo sobre cuáles son los pasos a seguir para que todo esto se desarrolle. Por supuesto que nosotros también, desde el punto de vista de la salud ocupacional, tenemos que conocer esa situación para poder instrumentar los mecanismos que protejan a ese grupo de trabajo y que podamos saber en qué casos es necesario efectuar un cierto aislamiento, no solo de la persona, sino también del entorno con el que trabajan. Es decir, cuando nosotros recibimos esa notificación, que la recibimos en saludocupacional@hcdn.gov.ar, esa notificación a nosotros nos permite construir una historia clínica y, a partir de ahí, decirles, mire, lo que corresponde en su caso es mantener un aislamiento de esta determinada cantidad de días para después poder cuidarlo mucho mejor y que se pueda reincorporar a su trabajo. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia. Pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo.
Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. El plan gas se anunció en enero, febrero de este año, pero bueno, ya la provincia al sector le ha generado la mayor producción en los 20 años. La democracia le da al ciudadano una herramienta, digamos, que es fundamental, que es el voto. La situación se complica cuando el delincuente, el groomer en este caso, no está dentro de la jurisdicción, porque eso también hay que hacer hincapié. El delincuente no necesariamente está dentro de nuestro país. De lunes a viernes. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresa en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Segundo y último bloque aquí de noticias parlamentarias en el resumen de TV, el periodismo en el Congreso. Si recién se sumaron, les recordamos que estuvimos hablando sobre la presentación del proyecto de ley para inversiones hidrocarburíferas, del presupuesto para el año que viene y de muchísimos temas más que tenés que saber. Quédate del otro lado porque vamos a seguir hablando sobre todo lo que pasa en la Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina. ¿Y qué va a pasar con la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional? May. Así es, bueno, vamos a escuchar voces que se refirieron al respecto de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos que el próximo plazo a vencer sería de 20.000 millones de dólares y que no está presentado ese pago en el presupuesto presentado para el 2022, ya que piensan invertir ese dinero en reactivar la economía local. Al respecto, se refirió la diputada Blanca Osuna del Frente de Todos y dijo que el foco en la negociación de la deuda con el FMI hay que ponerlo en la justicia. Escuchemos lo que dijo. El proceso de endeudamiento de la Argentina durante el gobierno de Macri, el impacto que eso tiene en el presupuesto, Claro. ha costado las renegociaciones, la reestructuración, el debate sobre los intereses, todavía la continuidad del ida y vuelta en torno a la deuda con el Fondo Monetario. Eso, fíjense cuánto tiempo lleva. Sin embargo, la decisión del endeudamiento fue entre gallos y medianoche, y nos cambió la vida. Puso otro escenario en la Argentina y el telón de fondo fue el endeudamiento. Ahora, nosotros como legisladores ni nos enteramos, ni participamos, y es posible que ustedes y quienes estén viendo el programa hayan estado absolutamente ajenos, quienes estuvieron atentos a eso. Un circuito muy, muy pequeño de Macri y sus amigos, Frigerio, el ministro de Economía, en fin, ellos decidieron por todos nosotros. Entonces, bueno, y ahora, digamos, y esa decisión impactó fuertemente, no en un año, en 2, 3, en 100 años. La responsabilidad penal que puede caberles a quienes la contrajeron, eso no es un tema agotado. La discusión en el Congreso de la Nación con respecto a eso no es un tema agotado, o sea que eso debe necesariamente tener continuidad. El debate de fondo hoy es cómo construimos una sociedad, una Argentina con mayor nivel de justicia, habida cuenta de que las características y los resortes que nuestro país tiene para engendrar y sostener su propio desarrollo son potentes. Entonces, esto, digamos, por eso planteo lo del escenario. No es lo mismo discutir estas cosas en un país no endeudado, que eso era la Argentina del 2015, que en un país con semejante nivel de endeudamiento. Esa es la encrucijada en la que estamos hoy.
Seguimos hablando de economía, dejamos por un momento el tema de la deuda y de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, ya lo vamos a retomar en algunos minutos. Y ahora hablamos sobre el cepo cambiario, si realmente va a ser sostenido a largo plazo. Quien habló al respecto fue el diputado, esta vez opositor, de la Unión Cívica Radical por la provincia de Chubut, Gustavo Mena, y esto decía. Si entendemos el subsidio como que el Estado pone la mano en el bolsillo y te da plata, no desde ese punto de vista. Sí es cierto que son beneficios por resignación fiscal, por ejemplo, amortización acelerada de ganancias, exenciones de derechos de exportación o importación, acceso al mercado único libre de cambios que cualquiera de nosotros o cualquier empresa no puede acceder para convertir en dólares tu ganancia y remesarla al exterior. Desde ese punto de vista, bueno, sí, obviamente, de hecho es un diferencial. Ahora, vos podés decir, bueno, está bien que se haga eso porque también tenemos que tener un objetivo estratégico que es aumentar la producción. Claro. Con estas condiciones, lo que viene ocurriendo es que declina la producción, cae la actividad. Y en nuestras provincias nos interesa que la actividad crezca, no solo por las regalías, sino por el empleo y demás. Ahora, por ejemplo, lo del mercado libre de cambios. Sí. Este régimen que plantea la ley es por 20 años. Entonces te están poniendo como un incentivo que vas a poder comprar hasta, no sé, un 20, un 50% de tu incremental, esos dólares. Pero el mensaje que se le está dando, en todo caso, a los actores económicos, es que el cepo, que deberíamos concebirlo como algo transitorio, lo estás usando una excepción al cepo como un incentivo por 20 años. O sea, el mensaje, si vos lees la ley en esa parte, el mensaje parecería ser, vamos a tener cepo por 20 años. Y solo van a poder acceder al mercado de cambios los que tengan el privilegio, como lo quieras ver, o la posibilidad de tener un régimen de promoción. La verdad que es terrible. Bueno, y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la presencialidad en el recinto. Quien se refirió a este tema fue el diputado Carlos Américo Selva, del Frente de Todos, y dijo que hay que retomar el debate, la discusión en comisiones para retornar a la presencialidad. Recordemos que el protocolo no está todavía actualizado para poder retomar las sesiones en el recinto, así que vamos a escuchar lo que dijo el diputado Selva en este caso. En el recinto la discusión de la presencialidad es una cosa, sí, sin ninguna duda, las comisiones tenemos la necesidad de discutir proyectos en comisiones con presencialidad, eso sin ninguna duda. Creo que hay una diferencia notoria. El desenvolvimiento de la Cámara, en la forma que lo venimos haciendo, en la última sesión que tuvimos, yo no recuerdo, pero me parece que presentes éramos casi 160. O sea, prácticamente estábamos casi en la normalidad, digamos. No me acuerdo el número, por eso no quiero, a lo mejor cometí un error al decirlo, pero realmente éramos mucho más diputados presentes que los que normalmente éramos en las sesiones de cuando estaban complicados los vuelos, cuando estaban complicados los otros. Una cosa es la sesión propiamente dicha y otra es la comisión. Así que yo, Carlos, estoy totalmente convencido que el tema va a ser de discusión en comisiones y no va a tener que ver la situación por la que estamos políticamente atravesando. Porque se va a acordar, cuando se acuerden cosas se van a acordar y el presupuesto va a definir los acuerdos que hemos llegado. Eso sin ninguna duda. Bien, y es momento de presentar a una nueva compañera que ya nos estuvo explicando tecnicismos acerca de algunos proyectos de ley que están circulantes aquí dentro de la Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina. Le damos la bienvenida a Luciana Fernández. ¿Cómo estás, Lu? Buenas noches. Y vamos a hablar sobre el proyecto de ley para los subsidios de zonas cálidas, específicamente para las tarifas energéticas, enmarcado, ¿no?, en lo que fue la aplicación de la ley, del proyecto para las zonas frías, que finalmente benefició a más de 12 millones de personas. Así es, Sofi, muchas gracias por la introducción. Y hoy les voy a contar sobre el proyecto que presentó la diputada nacional Elda Pértile, perteneciente al interbloque Frente de Todos, representante de la provincia del Chaco. Como un poco lo estaba adelantando Sofi, en este proyecto lo que se busca, lo que se establece es otorgar subsidios para la reducción de las tarifas del consumo de energía eléctrica en las zonas cálidas, en las zonas calientes, que sería lo que se denomina
la zona norte, ¿sí? El norte grande de la República Argentina. Y ahora lo vamos a explicar en unas placas cuál es el punto principal de este proyecto de ley e incluso cuáles son los fundamentos sobre el cual se establece este proyecto, ¿no? Y establece lo siguiente: la creación del fondo fiduciario para subsidios de consumo residencial de energía eléctrica para la zona cálida del norte grande. El objeto de este proyecto es aplicar las tarifas diferenciales al consumo en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Como sabemos, todas estas provincias integran lo que denominamos el Norte Grande, pero básicamente el proyecto apunta a otorgar este beneficio porque tenemos que recordar que hace poquitos meses atrás se sancionó la ley sobre las zonas frías, ¿sí? Esta ley de las zonas frías lo que estableció fue una reducción en las tarifas del consumo de gas, porque justamente es para todas aquellas provincias que tienen muy bajas temperaturas. Entonces, lo que se busca con este proyecto de ley presentado por esta diputada es otorgar un beneficio similar para estas zonas cálidas, para estas zonas calientes, en principio para toda la población, pero principalmente para todas aquellas personas que se encuentran en una situación de necesidad o incluso de vulnerabilidad y que tienen dificultades para el pago de los servicios, más específicamente para el pago de la energía eléctrica. Y ahora vamos a ver en una segunda placa cuáles son los fundamentos de este proyecto de ley. Y tiene que ver con lo siguiente: se basa en 2 artículos de la Constitución Nacional. El artículo 16, que establece que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Y el artículo 42, que establece el trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios de bienes y servicios. Estos 2 artículos constitucionales son sumamente importantes en lo que es la Carta Magna, ¿no? La Constitución Nacional. ¿Y por qué cita estos 2 artículos en los fundamentos? Porque uno habla de la igualdad y el otro habla del trato equitativo. Es decir, hace un poco mención a esta situación, ¿no?, de que se otorgaron ciertos beneficios en el pago, en la reducción de las tarifas para el consumo de gas a las provincias que tienen temperaturas muy frías, y lo que busca este proyecto es apuntar a que también se consigan esta misma reducción de tarifas en las zonas calientes. Pero este proyecto lo que establece, uno de los principales ejes al citar estos 2 artículos de la Constitución, es que el artículo 16 habla del principio de igualdad. ¿Qué significa el principio de igualdad en este contexto? Tiene que ver con esta igualdad de circunstancias, es decir, el principio de igualdad lo que establece es la situación de todos aquellos ciudadanos que estén en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones, que se los trate de la misma manera, ¿no? Y también establece el artículo 42, que establece sobre el tema de la situación de los usuarios y los consumidores y el trato equitativo. Entonces hace un poco de referencia a esto, de que se tenga que... Si a los usuarios y consumidores de la zona fría se le dio estos beneficios, sería importante otorgar los mismos beneficios a los usuarios y consumidores de las zonas calientes. Otro de los principales fundamentos de este proyecto tiene que ver con el servicio de energía eléctrica, que, como todos sabemos, es fundamental, indispensable para el desarrollo de la vida e incluso mucho más importante para todas las provincias del NOA y del NEA, porque en los últimos veranos se llegaron a registrar temperaturas de hasta 40 grados, tanto de día como de noche. E incluso durante el año las temperaturas en estas zonas suelen ser 5 grados mucho más elevadas de lo que suele ser en el resto del país. También tenemos que tener en cuenta que otro de los fundamentos del proyecto habla del cambio climático, que si no se reducen los gases de efecto invernadero, las temperaturas van a seguir aumentando. Incluso hay estudios que demuestran que las temperaturas del norte son las que más se van a ver afectadas. Es por esto que es sumamente importante que el Estado lo que garantice es justamente este trato equitativo y este trato igualitario para todos los consumidores, todos los usuarios y usuarias de la República Argentina, y de aquí la necesidad de establecer este proyecto de ley y conseguir este beneficio en la reducción de estas tarifas para el consumo de energía eléctrica en las zonas calientes. Muy bien, Lu, muy claro entonces los puntos más importantes de este proyecto para el subsidio
subsidio de zonas cálidas y del subsidio en las tarifas eléctricas. Luciana Fernández ha pasado entonces por el resumen aquí en DTV, el periodismo en el Congreso, y justamente lo que plantea este proyecto es un beneficio, como bien explicaba, para las provincias del norte, y nos vamos a quedar allí hablando de Formosa y de la realidad política de Formosa, que es muy extensa, pero específicamente vamos a citar lo que dijo el diputado nacional Mario Arce de la Unión Cívica Radical por su provincia, que se refirió a la coyuntura política, a los diálogos entre oficialistas y opositores y además a la presencia de los legisladores allí de su territorio. Esto decía. Sin lugar a dudas, hay un desgaste natural producto de las décadas gobernando por parte de Gilles Infran, si ustedes saben, desde el año 1995. Por el otro lado, mucho tuvo y tiene que ver cómo administró la provincia de Formosa la pandemia, es decir, fuimos objeto o fuimos de alguna otra manera noticia y de todo lo que ocurrió en esta pandemia desde el punto de vista sanitario, las restricciones en lo que hace a la cuestión económica, a la violación de los derechos humanos. Entonces, me parece que hay de alguna otra manera un pase de factura al gobernador Infran y a su gobierno, y es por eso que tiene una lectura también en cuanto al resultado electoral. Más allá de eso, y sin lugar a dudas, también se abre una perspectiva de la posibilidad de ir modificando todo lo que tiene que ver con las legislaturas provinciales, los consejos deliberantes, la representación a nivel nacional. Como bien decían, Formosa tiene 5 diputados nacionales, de los cuales se renuevan 2 bancas. Con este resultado estaríamos muy cerca de mantener la banca, uno para el oficialismo y una es la banca que se me vence a mí. Por lo tanto, estaríamos manteniendo la representación en lo que es Juntos por el Cambio. Y a nivel provincial es fundamental porque hace falta en la legislatura provincial, así como también en los consejos deliberantes, un equilibrio. Me parece que es muy saludable que nuestra provincia empiece a tener ámbitos legislativos que sean mucho más equilibrados. Bueno, y quien se refirió al derecho de los usuarios y los consumidores fue el diputado Luis Ramón del Frente de Todos, diputado por la provincia de Mendoza, y aseveró que el Estado debe hacerse presente. Esta fue la bandera para el proyecto de Zonas Frías. Vamos a escuchar lo que dijo Luis Ramón. Son temas centrales. Vos pensá que hoy uno de los grandes temas en el mundo están relacionados de qué manera se corrigen las tremendas desigualdades que se generaron a partir de entender una economía que está sustentada solamente en el desarrollo de las grandes empresas, de los grandes proveedores de servicios, que sistemáticamente se han ido apoderando de cada una de las actividades económicas y que han producido en el mundo, de hecho ha sido reconocido hace muy poquito por el presidente Joe Biden en su exposición que hiciere ante el Congreso de los Estados Unidos, donde dice, miren, en esta puerta de entrada a esta nueva era tenemos que cambiar los conceptos políticos que dan origen a una economía que a través del derrame de la riqueza de los más poderosos ha generado tantas desigualdades. Y a partir de esa concepción política que nosotros participamos, desde que estamos en el Congreso de la Nación en el año 2017, es que el derecho de los usuarios y de los consumidores es el derecho de los trabajadores, es el derecho de los emprendedores, de las pequeñas y medianas empresas, es el derecho, es la política en donde el Estado se tiene que hacer presente. ¿Para qué? Para evitar esta teoría del derrame y que lo que realmente ocurra con un Estado presente es que se pueda levantar el estándar de la calidad de vida y del bienestar de abajo para arriba. Este tema de los consumidores, que para nosotros es la bandera principal de nuestro partido, que fue la bandera que inspiró la sanción de la ley de la zona fría, porque realmente ese proyecto se inició en nuestra Mendoza con demandas judiciales que nosotros presentábamos en los juzgados federales, con los mismos argumentos del proyecto de ley, que es que la consideración de los usuarios y consumidores en un sistema económico del libre mercado o de mercado requiere de la presencia del Estado.
Retomamos ahora la palabra del diputado nacional Eber Pérez Plaza del Frente de Todos por la provincia de Mendoza, quien hace algunos minutos se estaba refiriendo sobre la presentación de este proyecto de ley para las inversiones y el fomento de hidrocarburíferos, muy importante justamente para su provincia, pero también se refirió a la producción de alimentos saludables, específicamente de alimentos agroecológicos. ¿Qué quiere decir esto? De alimentos que sean justamente cosechados sin pesticidas, sin agrotóxicos, sin sustancias que son dañinas para el alimento, las frutas, las verduras y todo lo que se cosecha, y como consecuencia para las personas que lo consumen. Y además hacemos un contexto, ¿no? Nuestro país es uno de los principales que produce en todo su territorio este tipo de alimentos saludables, de alimentos sin agrotóxicos, pero la mayoría de ese porcentaje se va a la exportación. ¿Qué dijo el diputado respecto a esto? Lo siguiente. Yo soy un portador de sueños, así que lo que más quiero, que no sé si sea este año o el próximo, lo importante es que esta iniciativa lleguen a buen puerto y sea una realidad para los argentinos y también para nuestro sector económico. La verdad que lo único que me interesa es promover el desarrollo de las actividades productivas, llevar una herramienta más hacia el sector y también llevar alimentos saludables a la mesa de los argentinos. Soy uno de los impulsores de esta iniciativa y me sentiría orgulloso de poder que este sea un proyecto de ley que camine y que sea, no porque sea de nuestra autoría, sino porque sé la importancia que tiene que los argentinos comamos alimentos saludables y sobre todo poder trabajar y llevar una iniciativa hacia las producciones agropecuarias, llevarle una alternativa en donde no tan solo produzcan alimentos saludables, sino que también generen rentabilidad y trabajen de forma más amigable. Nuestros productos llevan a que los productos tradicionales que utilizábamos a veces son nocivos para la salud, para los que lo manipulan. Esto es más amigable para los operadores, para los que trabajan, para nuestra clase obrera trabajadora que está en el campo acompañándonos. Entonces tiene mucha importancia para nosotros. Y entendemos que lo más importante de todo es llevar alimentos sanos a la mesa de los argentinos. Bueno, y ahora vamos a hablar del Proyecto Nacional para Personas en Situación de Calle y Familias Sin Techo que presentó el diputado Federico Fagioli y ya tiene dictamen. Vamos a ver lo que dice este proyecto y qué es lo que propone. Bueno, en principio lo que propone esta iniciativa, que es del diputado Federico Fagioli del Frente de Todos, es que prevé la creación de una red nacional de centros de integración social. A su vez, bueno, vamos a ver en la siguiente placa cómo avanza este proyecto que ya tiene dictamen en la Cámara Baja, que se propone también un relevamiento de personas en situación de calle. También lo que hace es crear un sistema de atención telefónica permanente. Sabemos que vivir en la calle, no se puede vivir en la calle, y que hay muchas personas que por la crisis económica también han terminado en la calle y necesitan también de propuestas desde el Estado para poder salir de esa situación. Bueno, ¿cómo se confecciona? Con un sistema de atención móvil para intervención inmediata también. Eso va a formar parte del proyecto, este sistema de intervención de atención móvil inmediata. Y también va a haber una autoridad de aplicación. ¿Quién va a ser esta autoridad de aplicación? Va a ser el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, que bajo el ala del Ministerio de Desarrollo Social se va a poder avanzar con la confección del sistema de atención móvil para la intervención inmediata y crear también un sistema, un registro nacional de personas en situación de calle. Así que bueno, Sofía, esto es un pantallazo de lo que trata este proyecto que presentó el diputado oficialista Federico Fagioli y que ya tiene dictamen en la Cámara de Diputados. Perfecto, lo vamos a seguir bien de cerca porque ya el interbloque opositor afirmó que acompañaría este proyecto, que es de suma importancia para nuestro contexto argentino. Y para ir cerrando el programa del resumen de noticias parlamentarias, presentamos la agenda parlamentaria. ¿Qué va a suceder para la semana que viene? El lunes 20 de septiembre, ya en vísperas de la primavera, realmente se pasó muy rápido el mes. A las 11 de la mañana está prevista la bicameral para tratar sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, para tratar justamente temas concernientes y principalmente adopción, la bicameral permanente que va a estar desarrollándose seguramente mediante videoconferencia, mediante vía Webex, como se ha desarrollado por estos tiempos, ¿no? Debido a la pandemia de COVID-19 y atendiendo uno de los temas más importantes, que son una de las demandas más importantes de la sociedad. Nos quedamos sin programa. Maya Kerschen, muchas gracias por acompañarnos
acompañarnos. Nos vemos el lunes entonces. Así es, Sofi Raimundes. Nos vemos el lunes con más información, con 1 hora de información parlamentaria en El Resumen por DTV, el periodismo en el Congreso. También nos pueden seguir en las redes sociales, Diputados TV, y en nuestra página web dtv.diputados.gov.ar. Y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Cuando un proyecto de ley ingresa a la